¿Qué tal, amigos? Yo estoy aquí de regreso con ustedes este sábado 24 de diciembre, plena Navidad. Espero que les podamos acompañar mientras cocinan o mientras van en su coche o mientras están sentados en su casa disfrutando de un vino prenavideño. Pues miren, ahora vamos a tener esta conversación con Carmelo Facio. Él es tanatólogo clínico y también educativo. Y él vamos a tocar un tema, porque miren, yo creo que en la Navidad necesitamos un acompañamiento especial. Y por eso le pedí a Carmelo que nos lo dé. Él van a ver todas las cosas bonitas y la fortaleza que nos va a dar a través de todo su mundo espiritual que va a compartir con nosotros. Bienvenido, Carmelo. Hola, hola Concha, gracias por invitarme una vez más. Ya hemos estado colaborando en diferentes ocasiones y bueno, siempre es un gusto poder compartir lo que he aprendido en el camino de ese hermoso camino de la tanatología. Y bueno, vaya tema, porque sí, realmente en esas fechas es cuando se necesita hacer contacto con lo que sentimos, ¿no? Y a veces lo que sentimos no es del todo placentero, no para todos en esas fechas. Sí, son fechas comprometedoras en las que tenemos, sobre todo tratándose de personas mayores, ¿no? Nosotros los mayores de 60 y de 50 y las personas que nos están escuchando aquí, y ojalá haya personas de muchas edades, porque no hay una fecha ni un tiempo en el que no se tenga que reflexionar en esto. Y entonces, pues, ¿qué nos puedes decir? Nuestro tema era cómo pasar la Navidad sin tristeza o con tristeza comprendida y Así es, aceptada. así es. Bueno, me gusta muchísimo la palabra conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a darnos cuenta de lo que sentimos, ¿no? Validarlo, que es algo muy importante. Es decir, muchas veces, y es lo que voy a decir ahorita, el peso social de la Navidad. Se supone que tenemos que festejar, sonreír, pasarla todos bien, todos juntos, todos guapos, todos sonrientes, ¿no? Dar muchos regalos, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es el peso social, pero realmente cómo nos sentimos a nivel interior. Se vale sentir esa tristeza, esa ausencia, porque muchas veces estamos con pérdidas recientes, otras veces no tan recientes, ¿no? Pero de todas formas siempre Navidad significa unión. Y al no tener personas que ya se han ido, pues esa idea de unión no está del todo completa, ¿no? Y eso nos lleva a no permitirnos muchísimas cosas, ¿no? Y siempre están las dos partes. Hay la parte de tengo que sentirme triste, entonces no festejo y me aíslo. Y está la otra parte de para que los demás no se sientan mal, mejor no digo nada y sonrío forzadamente, ¿no? Digamos que ninguna de las dos cosas es la mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque no la sentimos, ¿no? Entonces, uno de los conceptos básicos de esa plática va a ser, puedo decir lo que siento. Me parece muy bien. Y me parece que no solamente en Navidad, sino siempre aprendamos a decir lo que sentimos y a tocarlo y a expresarlo y a aceptarlo. O sea, toda esa parte de que estamos tan mal educados, ¿no, Carmelo? O sea, Así es, así es, así es. Siempre máscaras, ¿no? O sea, poner esa máscara de fortaleza, tengo que, debo de, ¿no? O sea, esas palabras que desafortunadamente nos limitan muchísimo, ¿no? La tristeza hace parte de nuestra esfera emocional, al igual que el enojo, al igual que la alegría también, y etcétera, ¿no? O sea, todas hacen parte. Aquí nada más a nivel consciente es darnos cuenta de cuánto tiempo me he quedado con una emoción estancada, ¿no? Claramente eso a qué me ha llevado. Y podemos hacer una pequeña análisis desde ahorita, ¿no? Y darme cuenta de qué siento la mayoría de las veces, ¿no? ¿Qué emociones estoy generando en mi interior?
A pesar de, porque realmente damos importancia a las cosas que han pasado, las cosas externas, ¿no? Claro, con razón me siento así por esto. Y está bien. Pero ¿cuánto tiempo quiero cargar con esa interpretación y con ese dolor sobre todo, ¿no? Y digamos que la Navidad llega a poder tener ese significado, más allá del significado social, de ese peso social, puede tener ese otro significado de sanación. Y tú hablaste de una palabra espiritual, entonces pues el significado espiritual de la Navidad es justamente el renacer, nacimiento, ¿no? Y ahorita, bueno, con calma, vamos a dar un tip a las personas, ¿no? De lo que pueden hacer juntos, en familia, ¿no? Excelente, me parece buenísimo, porque ya mostrar el problema o mostrar la situación es nada más señalarla, como que, ay, ahí empezamos a sentir alivio, pero no sabemos cómo, y es lo que nos vas a estar diciendo y te lo agradezco muchísimo. Así es, así es. Pues bueno, el cómo, hay muchos cómo, ¿no? Porque claramente son sugerencias que yo doy a las personas aquí en el consultorio, en tu casa, en su casa, donde tengo consultorio, aquí pues doy esas sugerencias, ¿no? De soltar principalmente lo que ya no queremos cargar en el año nuevo, ¿no? Tal cual podemos hacer una cartita, no es una cartita a Santa Claus, ¿verdad? Es una cartita a mí mismo, en donde yo escribo todo lo que me duele, escribo todo lo que ya no quiero cargar, lo que me está realmente contaminando mucho, todas las relaciones, toda la salud también emocional y física, y plasmar ahí todo, sentirlo, llorarlo, enojarme, todo lo que sea necesario. Y después, con mucho amor, voy a quemar esa carta, ¿sale? La voy a quemar y al quemarla, que eso es lo importante de ese ritual, ejercicio, digamos, me perdono. Me perdono a mí mismo por haber creado y cargado tanta cosa negativa, digamos, ¿no? Que ya se transformó en hacerme daño deliberadamente a veces, ¿no? Entonces, eso es el comienzo, yo creo, es un Claro, ejercicio muy sencillo que le doy a todas las personas. claro, claro, y que suena muy bien, porque en ese momento, o sea, al hacer eso, empezamos a liberarnos. Así es, así es. El perdón es libertad, tal cual, ¿no? Eh, También está todo el concepto del perdón, o sea, realmente no necesitamos perdonar a nadie más, ni otorgar el perdón a nadie, ¿no? Sino que ser perdón. Y es algo que con ese ejercicio nos puede situar en el presente, un presente diferente, ¿no? Un presente privo de dolor y de sufrimiento sobre todo, porque también pues, no es lo mismo sentir dolor a sufrir, ¿no? A tener una vida de sufrimiento. Entonces, bueno, lo primero que les invito a hacer es ese ritual. Sí que vaya a quemar el árbol y todo, ¿verdad? Claro. Porque no se vuelva una tragedia, ¿verdad? Pero hacer ese ritual, eso lo podemos hacer cada uno, ¿no? Unos días antes, tal vez, del fin de año, sobre todo, ¿no? Porque estamos ahorita a un día de Navidad, pero a unos días también del fin de año, que puede ayudarnos justamente a pues poner esa pauta, ¿no? Ese cambio. Y después, pues, en Navidad, por ejemplo, o también en la cena de fin de año, pero mucho funciona y es bonito en Navidad, que entre todos los miembros, por ejemplo, digamos, ¿qué he recibido de este año y qué he recibido sobre todo si es que estamos pasando por un duelo de fallecimiento de algún ser querido? ¿Qué recibo? ¿Qué recibo ese año en ese momento, en ese instante de esa persona que se fue? Y cada uno antes de empezar la comida o después puede decirlo, tal cual, ¿no? Yo recibo esto. Claramente no son cosas materiales, entonces va a ser pues un decir de conceptos muy lindos, ¿no? Seguramente. Y también decir qué es lo que yo le regalo, qué es lo que yo quiero que le llegue a ese ser que ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, es esa dinámica hermosa de unión, porque sabemos todo lo que los demás sienten y todo lo que los demás reciben, ¿no? Y dan. Y eso, pues, es algo, creo que puede unirnos más en
Sí, definitivamente. ¿Y qué pasa con las personas que están solas? O sea, porque habrá personas que nos están escuchando que hoy van a pasar la Nochebuena solos. Ok, bueno, yo creo que pueden hacer exactamente lo mismo y Ujú. abrirse a esa idea a nivel espiritual de que todos siempre estamos unidos, de que realmente la muerte no rompe lo que sentimos hacia las personas, ¿no? Y que la soledad a veces es una soledad física, pero realmente a nivel emocional, a nivel espiritual, podemos sentirnos unidos a todos los demás, dependiendo de la creencia de cada quien, pues unidos a una entidad superior, o de todas formas, pues unidos a todos, ¿no? Y que todas las experiencias, todo lo que he vivido, todo el amor que he recibido, que he dado en mi vida, siempre se queda conmigo, ¿no? Claro que va a ser un poco más complicado tal vez para la persona que esté sola, pero también esa persona puede hacer ese ritual y puede decidir a cuántas personas regalarles algo en ese momento que a lo mejor se han ido y todo lo que recibe y hacerlo suyo. Claro. Sí, yo creo que los rituales nos dan mucha fortaleza y nos enseñan pues, como que es un consuelo, de alguna forma, mientras estamos ocupados haciendo esto, nos sentimos mejor. La tanatología, básicamente, ¿cómo funciona en la ayuda a las personas en estos momentos? Sí, pues bueno, tanatología no solo es importante decirlo que no solo es fallecimiento de alguien, ¿no? No solo es el acompañamiento, la parte clínica, como Ujú. cuando alguien fallece, el tanatólogo lo guía, le ayuda pues a poder aceptar su partida próxima, ¿no? Y tampoco solo es el acompañamiento a los familiares o al cuidador principal justamente de esa persona que fallece. Tanatología es tratar, ayudar, guiar en un proceso de duelo. Proceso de duelo es todo lo que eh, después, lo que viene después de un hecho o de una situación que la mente, la persona interpreta como pérdida, ¿no? Todo cambio. Duelo puede ser una separación, duelo es la jubilación es un duelo. Claro. El nido vacío también es un duelo, los hijos grandes ya se van y la pareja se quedan con muchos años encima y tal vez sin conocerse, ¿no? Mucho. ¿Por qué? Porque se volcaron en los hijos y en las Ujú. obligaciones a nivel de sociedad y familiares, ¿no? Un cambio de ciudad, por ejemplo, también es un duelo cuando hay desplazamiento por guerra o Ujú. eh, hay muchos inmigrantes ahorita que pues están en un duelo porque están afuera de su casa, ¿no? Un Y diagnóstico, Carmelo. así es, un diagnóstico. Un diagnóstico es lo que se le dice un duelo anticipado, ¿no? Porque ya me están dando un diagnóstico. Por ejemplo, pues uno puede decir, pues la diabetes, bueno, todos tienen diabetes o muchos, pero es un duelo muy fuerte el tener diagnóstico de diabetes, por ejemplo. Sí, O Alzheimer, Parkinson, demencia claro, senil, o sea, claro. claramente la persona ya se está visualizando como ya grave, ¿no? Y a lo mejor todavía tiene muchísimo que hacer. Y ahorita seguramente hay personas de las que nos están escuchando que a lo mejor están en medio de una quimioterapia o acompañando a un marido con Alzheimer o llorando la pérdida de su propio esposo o esposa o de algún ser querido. Entonces, ¿cómo abrazamos tú y yo, y sobre todo tú que eres el que experto en esto, a todas esas personas que con algo de aliento, con algo de, no sé, qué podemos decirles? Pues bueno, algo importante es la validación, ¿no? Lo que de medio decía hace rato. Validamos lo que sentimos. Está bien que sientas eso, es normal que lo sientas, ¿ok? Claro que sientes tristeza, puede que sientas enojo, frustración, injusticia, también hay un gran sentido de injusticia detrás de una pérdida, pero todo lo que sientes lo sientes por amor. Amas a esa persona, amas al ser que está cerca de ti, que tiene que hacer diálisis, amas a esa persona que se está haciendo una quimio, te amas a ti mismo haciendo una quimio.
¿sale? O sea, es decir, eso es amor, pero no me gusta decir que el amor duele, no me gusta, pero realmente el amor cura, de hecho, ¿no? Entonces, en ese momento, al sentirme, a percibirme como un ser de amor, un ser digno de amor, puedo soltar tantito ese dolor y vivir el presente, vivir el momento, disfrutar lo que tengo. Tal vez aquí, cerca de mí, en la quimio, hay otra persona que está llorando mucho, que tiene mucho dolor o que tiene mucho miedo. Pues dale la mano a esa persona. Dile, aquí estoy. No sé qué hacer porque yo estoy contigo en la misma situación, pero aquí estoy. Estamos juntos, ¿no? Entonces, el amor nos une. Seguramente, seguramente. El miedo y el dolor nos separan, ¿no? Entonces, pensar y enfocarse en la unión. Creo que eso es lo que nos ayuda mucho, mucho, mucho. ¿Por qué el miedo y el dolor nos separan? ¿Por qué? Porque pues en mi dolor yo me siento solo. Tú no sientes lo que yo siento, ¿no? O sea, entonces, es decir, en eso estoy solo. Todos los días escucho eso, es que los demás no saben lo que yo siento. Sí, sí, es muy cierto, pero si te enfocas en lo que te separa de los demás, te sientes más separado, te sientes más solo. Enfócate en lo que te une a los demás, que es esa vida, las experiencias vividas, el estar, el presente. Eso sí te une a los demás. Y tú puedes expresar a los demás lo que sientes. Los demás te pueden decir con toda honestidad, no sé lo que estás sintiendo. ¿No? Porque no, no soy tú, no lo sé. Y no significa que no me importe, pero la verdad es que no lo sé, pero aquí estoy, ¿no? ¿Cómo acompañar a alguien, Carmelo? O sea, ¿cómo no equivocarnos al querer acompañar a alguien que está pasando por un duelo esta Navidad? Bueno, claramente, y creo que es algo que muchos escuchamos, es no le digan que le eche ganas, por favor, ¿sí? Y que es la voluntad de Dios tampoco, ¿no? Puede tener la fe más grande en Dios que quieran, pero realmente en esos momentos podemos causar problemas, ¿no? En la persona, falta de fe, enojo y etcétera, ¿no? Entonces, mejor lo que podemos hacer es, decirles la verdad. O sea, no sé lo que se siente, no sé cómo ayudarte, pero aquí estoy y te acompaño. Tal cual decirlo, aquí estoy contigo y te acompaño. ¿Sale? Podemos dar un abrazo y eso significa no decir qué hacer. ¿Sale? Eso todo tanatólogo lo aprende como lo primero, ¿sabes? De no le digas a las personas qué hacer y no le des consejos, ¿no? Porque no se trata de consejeros, ¿no? Se trata de acompañamiento. Te acompaño en tu proceso. Como ser querido y como ser, o sea, que te ama, ¿no? Estoy cerca de ti. Camino contigo. Puedo ser esa muleta, puedo ser ese pues, compañero de viaje, pero tú caminas, ¿sabes? O sea, entonces caminamos juntos y bueno, yo creo que eso alivia muchísimo a las personas, porque cuántas veces escucho, es que sí, me dicen que ya no llore, porque está mal llorar, porque ya no descansa, o si estoy en un proceso de enfermedad o de dolor físico, de lo que sea, es, bueno, tranquilo, no pasa nada. No, sí, sí pasa. A mí sí me está pasando y entonces es, mira, no te puedo curar, no te puedo sanar, no te puedo quitar lo que sientes y lo que estás pasando. No lo puedo hacer. Me encantaría poder hacerlo, pero lo que puedo hacer es estar contigo. Y tiene más valor eso que cualquier palabra sacada de quién sabe qué frase así famosa, ¿no? Sí. Así que pues eso. ¿A ti te aumentan las personas dolientes en estas fechas? O sea, tú estás trabajando con más personas que están... ¿Cómo sientes ese ritmo? ¿Cómo sientes Sí, ese ambiente de la ajá. Bueno, época? sí, sí y no. Es decir, sí en ahorita, los que ya están conscientes de sus procesos, sí. Pero bueno, claro que la mayoría está ocupada en su casa y etcétera, ¿no? Veo un aumento de antes, o sea, en los días anteriores a ahorita al 24 y los días posteriores.
O sea, las crisis, ¿no? Vienen después. Por ejemplo, después también de la pandemia, he visto que ahorita viene muchísima gente que está atravesando por un duelo complicado, ¿no? O sea, en el momento, no tanto, ¿no? Entonces, es antes de como las semanas pasadas, desde el comienzo de diciembre hasta ahora, fue que la mayoría de la persona vinieron diciéndome, ¿qué hago? ¿Qué hago en Navidad? No sé qué hacer. Me uno, me reúno, no me reúno. No sé cómo me preparo. ¿Hay forma de prepararme para la Navidad? ¿No? Entonces, más bien era justamente pedir esa ayuda de decir, ¿qué voy a hacer? No sé si aislarme en mi casa o estar con la familia y era eso. Ahora es, bueno, ya todos estamos, cada quien en su casa, entonces, pues más bien es ahorita el vivir la decisión que he tomado, ¿no? Y el después. El después es importante porque si vienen a terapia después de los reyes, ¿no? Por ahí, porque ya es aterrizar, ya todo está digerido, digamos, ¿no? Pudimos entender qué es lo que pasó y puede que se detone también en la ansiedad y más soledad después de las fiestas. Porque también estamos hablando de muchas expectativas, ¿no? Claro, O sea, claro, muchas claro. personas tienen a lo mejor la idea de que va a ser perfecto y sin querer se arma un pleito, una batalla por el comentario equivocado de algún miembro y alguien que reacciona con fuerza. Y Así es. o sea, a lo mejor deja de ser lo que soñamos que iba a ser y no logramos atontarnos lo suficiente. Y entonces, claro, llega enero con la cruda realidad, como Así dicen, ¿no? es. Así Oye, es, así es. hay, Dime. hay palabras que me llaman la atención y que me gustan porque a mí me dan esperanza. Dos palabras que mencionaste, tu proceso y atravesando. O sea, eso creo que nos indica que esto no es permanente. Cuando Así es. estamos tan tristes, ¿qué nos puedes decir de por qué es proceso, por qué estamos atravesando? ¿Cómo darnos un poco de luz al respecto? Sí, pues bueno, claramente, como bien dijiste tú, y nada es para siempre en esta vida, ¿no? Y lo sabemos porque vemos justamente ciclos, ¿no? Cosas que nacen, se desarrollan y terminan, ¿no? Eso es igual en un proceso de duelo. Un proceso de duelo no es para siempre. Claro, necesitamos trabajarlo, porque a veces decimos el tiempo lo cura todo, pero el tiempo no cura nada, porque el tiempo, pues es tiempo, no es un ser vivo, ¿verdad? Es nada más el contar días, horas y meses y años, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ese tiempo? Si empezamos a hacer el proceso, a trabajarlo, y ahorita vamos a decir cómo puede ser un proceso y cómo es el proceso, ¿no? Al trabajar con nuestras emociones, siempre hay cambios, ¿no? Hay cambios en mi sentir, hay cambios en los aprendizajes también que pueda tener y experimentar, como bien dices, atravesando ese camino. Muchas veces, eh, bueno, como seres humanos, ¿cómo somos? Necesitamos imágenes, pues, para darnos cuenta, ¿no? Entonces se puede comparar un duelo con muchas cosas, pero claramente con un camino. ¿No? Y en un camino siempre hay momentos que a lo mejor llueve, hace frío, hay piedras resbaladizas, me voy cayendo, me lastimo y etcétera. Pero aquí, ¿qué es lo que se le dice a las personas? Si te quedas ahí, eso es lo que vas a obtener y se puede volver un sufrimiento constante. Acostumbrarte al dolor, creo que es lo peor que podemos hacernos a nosotros mismos como seres, ¿no? De amor. Eh, seguir caminando porque no todo el camino es igual. A veces hay subida, a veces hay bajada, a veces hay hermosos árboles frutales en donde empiezas a tener los frutos tal cual de ese proceso, ¿no? Y son frutos dulces y te dan una retroalimentación, te dan energía para poder seguir caminando, ¿no? Entonces, pues claramente es hacer el proceso. Y nos ibas a decir cómo. Ah, claro, claro, pues sí. Pues bueno, podemos decir que lo primero que se le dice a las personas es una aceptación parcial, ¿no?
¿Por qué? Porque eso hace que nos quitemos enojo, negación, ¿no? Y también una cierta negociación, dependiendo de los casos. Por ejemplo, en el caso de un duelo anticipado por un diagnóstico, claramente negociamos según nuestras creencias, ¿no? Con Dios o con cualquier otra entidad superior, ¿no? El universo y etcétera. ¿Para qué? Para que nos ayude y nos haga el milagro, por decirlo así, ¿no? ¿Y ahí qué hacemos? Ahí es importante entenderlo porque es algo que hacemos muchos. En México hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Dejo de algún vicio o dejo alguna situación que es complicada para mí dejarla, la ofrezco, ¿no? Para recibir algo a cambio, ¿no? Eso puede, es un arma de doble filo porque para algunos les acerca más a su espiritualidad y está bien, ¿no? Para otros es justamente lo contrario, o sea, generar mucho enojo hacia la parte espiritual o divinidad y etcétera, ¿no? Entonces, la aceptación parcial de lo que está pasando, de ya pasó, está pasando, sí tengo esa enfermedad. Sí, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermana, mi hermano, mi pareja, sí falleció. ¿Sale? De ahí sentir. No nos queda más en esa fase, en esa parte, en ese tarea, les dicen tareas tal cual a ese proceso, ¿no? La tarea es sentir, ¿no? Entonces hay claramente primero un gran desahogo, las emociones se desbordan, eh, hay momentos muy complicados aquí, pero es sentir, dejar ir las cosas y hasta el momento dado que tengamos la oportunidad, la voluntad de tal vez de ir a un proceso terapéutico, porque déjame decirte, Concha, que se aconseja que no sea luego ir a terapia, ¿sabes? Porque necesitamos justamente sentir y estar con nuestros familiares, tener un ambiente seguro. Claro, hay gente que a la semana de la pérdida viene al consultorio y nadie le niega la entrada, por supuesto. Pero sí, casi un proceso de lo más común es después de unos meses, ¿no? Empezar un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque ya estás como que listo para poder comprometerte, ¿no? A que sea algo pues cronológico, ¿no? O sea, que tenga pues claramente un proceso y un compromiso. Después, digamos que llegamos a un cierto punto en donde automáticamente, casi automáticamente, empezamos a acostumbrarnos, a adaptarnos a un ambiente diferente, ¿no? O sea, después de un duelo nunca vas a ser igual. Eso no significa que sea para mal, ¿no? Pero hay cambios, perdemos a un ser importante. ¿Qué hacía esa persona? ¿Cuál era su rol en la familia, por ejemplo, ¿no? O empiezo a adaptarme con una enfermedad, ya no puedo trabajar. Entonces empiezo a tener ese sentido de adaptación. ¿Qué puedo ahora hacer? Aquí es donde empezamos ya a abrir nuestro ser al aprendizaje, ¿no? Y a la posterior aceptación total o trascendencia, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué podemos hacer como familia? Cumplir lo que se tiene que cumplir o de todas formas empezar a enfocarme en lo que sí tengo y no en lo que he perdido, ¿no? Y de aquí vamos a también lo consecuente, que es la aceptación, en donde se le dice también recolocar el fallecido o lo que tenía antes y volver a vivir, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde lo pongo? Aquí muchas veces las personas es cuando entregan las cenizas, por ejemplo, ya las quitan del mueblecito y la llevan a lo mejor al panteón, etcétera, o cuando realmente entiendo que puedo hacer otras cosas, ¿no? Y pueda, a lo mejor en el caso de un fallecido, pues integrar en mi ser, en mi corazón, en mi vida, lo que la persona me ha dejado, ¿no? Al tener esa relación. Y, y aquí ya la persona experimenta una tranquilidad, ¿no? Está más tranquila, más consciente,
es como regresar a un cierto equilibrio, ¿no? Que se ha cambiado muchísimas cosas, pero vamos a un equilibrio y podemos pues seguir viviendo, ¿no? Claro. Entonces, esa es la segunda parte. Eso ya es cuando el proceso está empezando a cicatrizar, por decirlo Así así. es, así es. Sí, 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 cuando ya estamos al final. Después, bueno, me gusta decir que la aceptación no significa trascendencia. Trascender, ¿qué significa trascender? Mira, hay el clásico ejemplo de unos papás que perdieron a un hijo en X situación o ocasión o tipo de pérdida, y que al trascender el hecho, que es más allá de la aceptación, en mi opinión, a lo mejor empiezan a ayudar a otras personas que también están pasando por lo mismo, ¿no? Claro. O alguien que abre una asociación civil porque tal vez logró sanar su cuerpo del cáncer, entonces abre eso, o va a los hospitales a Ayudar. platicar con los enfermos, ajá, porque muchas veces decimos, acepto, pero yo ya no quiero entrar en un hospital y mejor me alejo, ¿no? Eso sí, la persona lo aceptó y puede pensar y platicar de su proceso sin tener miedo o sin llorar, pero el trascender ya es hacer algo para mí y para los demás con lo que he vivido, ¿no? Eso sería, pues ya digamos, un de más, ¿no? Un Sí, plus. sí, sí, claro. Eso ya es el ir más allá. Y dijiste algo que me gustó mucho, que la Navidad es renacer. Desde el punto espiritual tuyo, ese renacer, ¿nos puedes decir? Aparte, también me gustaría que antes de eso nos dijeras tú por qué estás metido en todo esto y cuál es realmente lo que te mueve y lo que te motiva a ser quien eres y a lo que te dedicas. Primero esa, ¿sale? Y después lo del renacer. Ok, ok, va. Pues mira, de hecho cuento siempre esa anécdota con respecto a la motivación de por qué estoy haciendo eso. Yo trabajaba anteriormente, hace unos años, trabajé en una asociación civil que trabajaba con personas con cáncer de bajo recurso que venían de fuera de Guadalajara a tratarse aquí. Y daba tallercitos al equipo de trabajo justamente sobre estrés, motivación y muchas cosas, ¿no? Y una vez, de hecho, yo les pregunté a los demás, ¿cuál creen que sea mi motivación? Y la mayoría, sino que todos dijeron ayudar a los demás. Y yo les dije, no, no es por eso. Mi verdadera motivación intrínseca es la curiosidad. Entonces, yo empecé a tener contacto con personas que tenían duelos y me daba curiosidad el proceso. Decía, ¿cómo es eso? Yo no había tenido una pérdida fuerte, entonces decía, ¿cómo es eso? Me acuerdo que cuando perdí a mi abuelito, tenía 10 años de edad, lo que más me asustó fue ver a mi papá llorar, ¿no? Por ejemplo, en ese momento fue casi traumático para mí porque dije, me sentí impotente, ¿no? La impotencia, ahí sí, sí, sí lo experimenté, me acuerdo. Pero bueno, pasaron los años y ya uno se le olvida, ¿no? Sí, Pero esa curiosidad, después le di también ese significado, claro, más noble, de claramente, sí, entender que el otro y yo somos lo mismo. Entonces, tu proceso hace que yo crezca y mi crecer hace que yo te pueda acompañar en tu proceso, ¿no? O sea, es un dar y recibir que sucede en el mismo momento. Pero sí, mi verdadera motivación en la vida es la curiosidad, es conocer y al darle más allá del ego, pues darle un significado de unión, pues claramente me lleva a querer ayudar y a interesarme en el proceso del otro como mío, ¿no? Entonces, eso es básicamente mi motivación. Y bueno, el renacer espiritual, decíamos, ¿no? sí, Pues bueno, en muchas culturas, si lo buscamos, hay una persona similar a Jesús, que bueno, en los católicos fue Jesús, que nació el 25, ¿no? De diciembre. Yo he investigado mucho sobre eso porque en un momento dado me dio muchísima curiosidad, más allá de ver la parte conspiranoica, ¿no? Que hay de decir la religión católica agarró cosas de otras cosas, de otras religiones. No, no quiero decir eso porque creo firmemente que sí, sí Jesús fue un ser vivo, real, que vino, ¿no?
como muchos otros, claramente. Y creo que todos podemos hacer el mismo proceso de crecimiento, hay quien le dice iluminación, etcétera, evolución, ¿no? Creo que todo lo podemos hacer. Pero hay una cierta alineación en el cielo entre estrellas y etcétera en esa fecha, ¿no? Entonces, bueno, desde la antigüedad se daba ese significado. Y aparte, bueno, todos somos campos magnéticos, ¿no? Eso es medible. Todo ser vivo emite un campo magnético, ¿no? Porque somos energía de todas formas, ¿no? Todos los seres vivos tienen energía. Y entonces, en ese momento es un momento propicio, digamos, a nivel energético, para poder soltar algunas cosas y de consecuencia, pues renacer, ¿no? Y se dice también que hay se le dice energía crística, de hecho, ¿no? Pero no por Cristo entendido como Jesús, sino que Cristo es tal cual un estado del ser, ¿no? Cuando nos iluminamos o estamos en ese camino de iluminación, llegamos al estado del ser que se llama Cristo, ¿no? Por eso de Jesús se le dijo Cristo, o sea, ¿por qué? Porque fue esa elevación espiritual de unión tal cual y de resurrección después, ¿no? Del ir más allá de la muerte, ¿no? Del concepto de muerte como término, ¿no? Como término de nuestra existencia, ¿no? Sino que pues fue más allá. Y en todas las culturas hay, lo pueden buscar y es bonito saber de otros porque creo que todos hacemos parte de la misma familia, ¿no? En todo el mundo y bueno, pues eso es bueno saberlo, ¿no? Porque los demás en otro lado del mundo piensan igual que tú, ¿no? Y eso es bueno. Claro, pero entonces, ¿cómo invitamos a las personas que nos están escuchando a hacer un renacimiento, Carmelo? Ujú. Pues bueno, esa carta, te digo, ayuda a soltar todo lo demás, ¿no? Podemos prender veladora, siempre la prendemos, ¿no? Con la corona de Adviento y etcétera, ¿no? Pero también podemos prender nuestra veladorcita blanca, vernos como esa hermosa luz que tenemos adentro, ¿no? Y dejar que fluya, tal cual. Muchas veces yo le digo a las personas, no tienes que hacer nada, y me dicen, o sea, ¿cómo? Como que no tengo que hacer nada, ¿no? Claro, claro. ¿Para qué vengo, verdad? Pero justamente es esto, si tú ya eres, se trata de recordar. Todo camino espiritual es recordar lo que somos, recordar lo que soy, recordar que hago parte de, que soy hijo de, hermano de, y hago parte de todo lo que veo, de toda la creación, y que soy co-creador. Entonces, es decir, ¿qué es lo que estoy co-creando en mi entorno? ¿Y qué es lo que quiero empezar a co-crear desde ese punto que es el día de hoy en la noche o mañana, como quiera, mañana a las 12, por ejemplo, del día, es buena hora, ¿no? Que es Navidad, para poder hacer esa pequeña introspección, ¿no? Y decir, ¿qué quiero que nazca en mi interior? Simplemente preguntarme eso, ¿qué quiero que nazca en mi interior? Y, y creo que nadie va a querer decir que nazca cosas negativas o dolorosas, ¿no? Entonces, pues eso es el verdadero renacer, la voluntad de cada quien de ser co-creador y transmitirlo a los demás. Uy, qué mensaje tan bonito, porque fíjate cómo hemos venido transitando en este proceso, atravesando este proceso de qué es lo que nos duele, qué es lo que sentimos, pero qué bonito eso decir qué quiero que nazca en mi interior. Y yo agregaría y te pediría que nos digas algo sobre esa paz interior, esa paz de la Navidad que cualquier persona puede sentir, tenga la relación, la religión que tenga, ¿no? O sea, ¿cómo ser co-creadores de esa paz y de esa armonía? Esas palabras que son el origen de todo esto. Pues sí, o sea, es decir, tengo una imagen que le doy a las personas de que todos somos luces, ¿no? Que brillamos por igual y que a través de los años nos hemos empezado a poner capas encima, ¿no? ¿Sabes? Como cuando quieres hacer la luz un poco más bajita y pones un velo, ¿no? Arriba de una luz cualquiera, ¿no? Eh,
pues hemos hecho eso, nada más que nuestros velos son miedos, traumas, problemas, duelos irresueltos, y entonces hemos dejado de vernos a nosotros mismos como luz, ¿no? Eso de querer que nazca y esa paz significa ir a descubrirme, volver a descubrirme y sentirme, percibirme tal cual como un ser de paz. Creo que el ejercicio mejor que podemos hacer es todos los días al abrir los ojos decir, hoy quiero un día de paz. Y todo lo que pase, porque, bueno, vivimos en ciudades grandes algunos y ya sabes, atraviesa el fulano en el tráfico, muy así, te enojas y todo. Está bien, pero hoy quiero un día de paz. ¿Sale? O sea, contestar eso es hermoso y funciona de maravilla, se lo garantizo. O sea, inténtenlo, inténtenlo. O sea, hoy quiero un día de paz. Y ya, punto. Sin pensar ayer, sin pensar mañana, sin pensar qué es lo que me hicieron. Y entonces volver a darle importancia y echarle gasolina al fuego, sino que la paz es esta agua hermosa que bendice, pues, ¿no? Todo fuego lo apaga y hace crecer cosas nuevas, ¿no? Entonces, hoy quiero un día de paz. Tan sencillo como eso, Concha, de verdad, ¿no? Y tan eficaz como sencillo. Claro, qué bonito todo lo que nos estás diciendo. Y fíjate que si nosotros, en lugar de poner, ¿ves que eso que dicen de que donde ponemos la atención está nuestra energía? Si en lugar de poner nuestra atención en lo triste que podemos estar o en lo enojados que podemos estar con alguien o en lo mal que nos sentimos de que esta Navidad vamos a estar o solos o que van a venir los que nos caen mal o lo que sea, si nuestra atención está puesta o en victimizarnos y decir qué barbaridad, mira todo lo que a mí me ha pasado y lo felices que están los otros y yo no, si en lugar de poner eso, la atención ahí la ponemos en ese renacer, en ese pensar qué quiero que nazca en mí, en querer un día de paz y decirlo y hacer un hábito de algo tan bonito como eso. Creo que podemos tener una muy feliz Navidad. Así es, claro, claro que sí. Apreciar muchas cosas, porque desde la paz, digo, la paz como simplemente ausencia de conflicto, pues, ¿no? Entonces, como tú dices, no enfoco mi energía en un conflicto. No, puede que no me caiga bien esa persona o no esté de acuerdo con algunas cosas que pasaron, que se dijeron y etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué lo tengo que cargar? ¿Sale? O sea, ¿por qué tengo que conflictuarme? Realmente me estoy haciendo daño a mí mismo, ¿no? Entonces, esa ausencia de conflicto es para mí, es conmigo, no tanto con el otro, porque con el otro puedo ser muy diplomático y simplemente no decir nada, pero ¿cómo me siento adentro? ¿No? Entonces, eso es lo que le estamos dando alimento, tal cual. Entonces, ahí es la pregunta, ¿qué quiero que nazca? O sea, porque eso ya está ocupando mucha energía, no van a hacer nada más si yo sigo poniendo energía en eso y alimentando a esos pensamientos y sentimientos, ¿no? Entonces, quiero que nazca amor y quiero que nazca paz. Pues de consecuencia tienes que dejar el conflicto a un lado, porque desde un conflicto no puede nacer la paz, ¿no? Pues qué bonito, Carmelo. Yo sabía que íbamos a poder hacer algo que espero que les esté gustando a los que nos están escuchando, tanto como a ti, Sí, sí, ¿no? ojalá. Claro que sí, muchos otros. Y mira, quiero hablar más bien a los que están enojados. Quiero decirles algo a los que están enojados. Era algo que siempre me funcionaba mucho cuando iba al hospital y me encontraba a la persona enferma, enojada, ¿no? Yo solo le quiero decir eso. Eh, Valido lo que sienten. O sea, está bien que sientas eso. Perfecto, ¿no? Pero piensa a qué te está llevando ese enojo. Resuelve la situación, te hace mover en el tiempo, cambia, regresa la persona que se fue, pues yo creo que no. Entonces, ¿cuál es el valor que le estás dando a ese enojo? ¿No? ¿No es mejor la paz? Es decir, entre las dos cosas, y así nada más, pon en la mesa al frente de ti o en tus manos, como quieras. ¿Qué peso tiene el enojo? ¿Cuánto te ha dado y cuánto te ha quitado ese enojo? Desde salud, relaciones, no dormir, no disfrutar, y etcétera, ¿no?
Pon la paz en la otra mano. ¿Qué peso tiene la paz? La paz es ligera, la paz es placentera, la paz no duele. ¿Sale? Y acordarte siempre que lo que tú crees que eres, lo enseñas. Entonces, cuidado, porque estamos enseñando a los demás, y si sobre todo tenemos chiquillos por ahí en la casa, le estamos enseñando que así hay que enfrentar una pérdida. ¿Sí? O sea, entonces, pues claramente creo que abrir la conciencia a lo que estamos enseñando es bueno. ¿Mm? Claro, está muy bonito y te agradezco mucho tu presencia en el programa. Y yo creo que lo mejor que nos podemos regalar esta noche de Navidad es la oportunidad de ser una mejor persona. Así es, tal cual. Si Y eso nosotros lo no, regalamos a los demás también. claro. Entonces es como que es como otro halo, otra forma de verlo pues, y de caminar juntos. Muchas gracias, Carmelo Facio, por estar en Enlace 50. Un placer, Concha. Un abrazote y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Soy Concha León Portilla. Quédate todavía un ratito más en Enlace 50.